Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tercer video hablando acerca de la verdadera gracia. Amén. Amén. Bueno, nos habíamos quedado en el objetivo de las falsas doctrinas. Era el pequeño subtema que estamos viendo. Y habíamos explicado acerca de que el objetivo de la falsa doctrina son las iglesias locales. Y también que el objetivo de las falsas doctrinas es convencer al pastor de la iglesia local que la falsa doctrina es una doctrina de Dios. Y ahí nos habíamos quedado viendo Apocalipsis capítulo 2, el versículo 2, cuando habla acerca de la iglesia de Éfesos. Amén. Amén. Y vemos cómo uno como creyente y la iglesia local como verdaderos seguidores de Cristo Jesús deben de probar si un ministro es un ministro verdadero del Señor. Y esto solamente puede ser expuesto por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso le digo a usted que congregue en una buena iglesia, donde usted esté, ¿ok? Donde usted esté, donde usted le enseñe la palabra de Dios. No le enseñen fábulas, no le enseñen ahí cosas por ahí. Y es muy importante, ahora vamos entendiendo por qué también el Señor dice que no se dejen de congregar, porque apenas usted nace de nuevo, tiene que asistir a una iglesia local. Tiene que asistir a una iglesia local y ahí que le enseñen, que le fortalezcan. Usted tiene que siempre aprender, porque no hay otra forma de probar o de verificar si un ministro es un ministro verdadero o es un ministro enviado inclusive por Satanás. ¿Por qué digo un ministro inclusive enviado por Satanás? ¿Por qué dije en el anterior video que no todo ministro que inclusive usa la palabra de Dios necesariamente es un, ¿cómo le puedo decir? Es un ministro, no necesariamente es un ministro de Dios, inclusive una persona que usa la palabra de Dios, porque el Señor siempre ha mostrado en su palabra que Satanás algunas veces, o tal vez muchas veces, usa la palabra de Dios para engañar al creyente. ¿Cómo que usa la palabra de Dios? Él agarra versículos, las acomoda a su falsa doctrina y a su mentira para que pueda entrar al creyente. Una falsa doctrina tiene la intención de engañarlo a usted. ¿Ok? Si una mentira es claramente vista como una mentira, nadie aceptaría ese mensaje. Nadie. Ni usted ni nadie. ¿Ok? Nadie lo aceptaría como una verdadera doctrina. Pero si una doctrina hace lo suficiente como para aparentar la verdad, lo puede engañar a usted. Y es por eso que la palabra de Dios muestra que en la tentación de Jesús, cuando Satanás tienta a Cristo Jesús, le dice, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Jesús le responde ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra, le responde con la palabra. Satanás se da cuenta que Jesús es un hombre parado en la palabra de Dios. Sabe que no puede tentarlo con cualquier tontería. ¿Qué es lo que hace inmediatamente Satanás? Cambia su estrategia y él también agarra una porción de la palabra de Dios y habla la palabra de Dios para obtener el objetivo al cual él quiere llegar. ¿Qué le dice a Jesús? Tírate de este monte y el Señor te acogerá como sus ángeles, te acogerá en los brazos de sus ángeles y toda esta palabra. Así dice la Biblia, ¿ves? La aclara, ¿no? Así dice también, escrito está, le dijo. O sea, él acomoda las cosas a su conveniencia, ¿ok? Él va a usar muchas veces la verdad para formar una mentira. Y es que nadie puede caer
con un billete falso de 25 soles. ¿Por qué? Porque no existe, hermanos en Cristo. Si usted le da un billete de 25 soles, usted va a decir, ¿qué cosa es esto? Esto no existe. Pero si usted le da un billete falso de 20 soles, si usted no conoce la verdad, si usted no sabe cómo distinguir las cosas, sí le pueden engañar. O no me diga que no le ha pasado alguna vez, claro que sí. Bueno, esto también ocurre con las falsas doctrinas, ¿ok? Vienen tratando de engañar y disfrazándose. Por eso dice que debemos de probarlas, debemos de examinar a todo ministro. No todo ministro, así tenga una iglesia muy grande, ¿ok? No necesariamente es un ministro del Señor. Hay que comprobarlo a través de la palabra, y eso sobre todo recae en el trabajo del pastor de la iglesia local. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia local es el que cuida del rebaño que el Señor le dio. Él está encargado de cuidar, y como dice la palabra de Dios, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos en Cristo, acá particularmente en la iglesia no dejo que predique nadie que no haya comprobado realmente que es un ministro del Señor. Y si es un ministro del Señor y tal vez no lo he dejado entrar, bueno, no hay ningún problema. Hice lo correcto porque estoy tratando de cuidar a la iglesia del Señor. Y si no lo dejé pasar y era del Señor, tarde o temprano llegará el mensaje, no hay ningún problema. Pero como ministros estamos siempre alertas, amén. Amén. Y para que usted se pueda dar cuenta de estas cosas y pueda afirmar también estas palabras en su corazón, acompáñenme también a Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 20, cuando le da el mensaje a la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis 2, versículo 20, le dice el Señor a esta iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, nuevamente, que se dice, porque así aparecen pues los falsos ministros, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Amén. Nuevamente aquí podemos observar que uno debe estar velando y no debe de tolerar las falsas doctrinas, no debe de tolerar a aquellos que hacen el mal, porque aquellos que hacen el mal van a empezar a enseñar el mal. Esta mujer llamada Jezabel estaba no solamente adulterando, sino enseñando. ¿Qué es cuando enseñan el mal? Esto es una falsa doctrina, pero la vendía como la verdad. Y aquí les está diciendo que ellos habían dado cuenta que era una falsa profetisa, pero no hacían nada. Y realmente esto es lo que debe de pasar. Usted no debe de soportar la falsa doctrina, debe ser celoso con las cosas del Señor. En el 24, versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hermanos en Cristo, usted debe de soportar y debe de retener la verdadera doctrina, la cual les fue enseñado a usted. La buena doctrina, esa doctrina, recuerdes, esa doctrina la cual se basaba en Cristo Jesús. Nuevamente, les tengo que decir, si usted analiza estas cartas a las 7 iglesias, va a entender que hay una importancia en la iglesia donde usted congrega. Tiene que buscar una buena iglesia, tiene que ir a congregar a una buena iglesia, no puede congregar en cualquier iglesia. Porque estas falsas doctrinas van a entrar a su vida, porque de lo que usted oye es lo que usted se está alimentando. Y tal vez al inicio usted entienda que algo es un desperdicio, alguna doctrina es algo malo, pero por exponerse continuamente a esa doctrina que es mala,
va a empezar a aceptar que esa doctrina es correcta, le guste o no le guste, porque usted es de aquello que se alimenta y se está alimentando de una falsa doctrina. Tarde o temprano usted también caerá en esa falsa doctrina. Yo más adelante les voy a hablar cómo ha entrado con ejemplos vívidos. Yo mismo he vivido esta situación y la he tenido que confrontar, he tenido que tomar una decisión a causa de mi Señor Jesús, y les voy a demostrar con todos los ejemplos cuán destructivas son estas doctrinas, y que dentro de todas estas cosas inclusive hay un espíritu de engaño, un espíritu sí enviado por Satanás de engaño, la cual hace pensar que la persona está en lo correcto. ¿Amén? Amén, amén. Bueno, también en Apocalipsis, el capítulo, bueno, ya habíamos leído acerca de Apocalipsis 24, acerca de los que no se echan en aquella doctrina. Amén. Otro objetivo, y tal vez el objetivo a largo plazo que está buscando esta falsa doctrina, ¿ok? Son 3 puntos que quiere atacar. Destruir la iglesia local, quiere entrar en la vida del pastor, por eso la palabra dice, oren por sus pastores. Usted debe estar orando por su pastor para que lo cuide, para que lo fortalezca en espíritu y en enseñanza. Amén. Amén, porque no estamos libres de estas cosas, tenemos que estar alertas. Y un objetivo a largo plazo de estas falsas doctrinas es anular la palabra de Dios. Todas estas doctrinas vienen sin decirte que quieren anular la palabra de Dios, pero el objetivo a largo plazo es anular la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios te está diciendo que debes de enfocar. Esa es la manera como tú sales adelante, como tú vences, como tú vas a vivir la vida que Dios quiere que vivas. Pero estas falsas doctrinas poco a poco te van apartando y centran tu foco en otra cosa que no es Dios. Por ejemplo, esta falsa doctrina, este mensaje mal llamado la gracia, no enfoca su vista en Dios, a pesar que dicen que enfocan su vista en Dios. Ellos realmente enfocan su vista y su pasión en el ser humano, y eso lo voy a explicar más adelante del por qué. ¿Ok? Su foco y su centro de atención es el ser humano. Otra palabra en Mateo capítulo 22, el versículo 37, dice que cuando le preguntaban al Señor cuál es el mandamiento más grande, y Él le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios te está diciendo que la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas, inclusive amar a Dios más que a tu pastor, por si acaso, más que a tu iglesia. Tienes que hablar a Dios más que a todas las cosas. Él es lo importante. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que todo el rato esté con cosas o rebelde ante el pastor. No me refiero a eso. Yo me estoy refiriendo a que debe estar velando y alerta. Amén. Amén. Si usted ha elegido una buena iglesia, quédese ahí, escucha a su pastor, aprenda de él, pero si empieza a detectar algo, usted va a tener suficientes indicios, ¿ok? Ya usted sabe qué hacer. Inclusive muchas veces va a tener que dejar la iglesia donde tal vez por años he estado, como me pasó a mí. Y esto es lo que ocurre, que algunas personas basan su vida en torno a los libros cristianos. Dios no dijo que amarás con todo tu corazón a los libros, por si acaso. Los libros son buenos, amén, pero siempre y cuando estén a favor de la palabra de Dios, no que te lleven a otro momento, no a otro lugar, perdón. De eso también voy a aclarar mucho, más extensamente adelante. Otra cosa que dice la palabra de Dios, y quiero que acá sí me acompañen, en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1,
el versículo 8, dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos enunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos en Cristo, quiero que enfoque su vista en el versículo 8, que dice: mas si aún nosotros, nadie, ni yo, ni el pastor de por ahí, ni el apóstol, ni el profeta, predica un evangelio diferente al que está aquí escrito. Si predica un evangelio diferente al que está escrito, no tienes por qué hacerle caso, y es más, dice: sea anatema. ¿Qué es anatema? Sea maldito. Aquí podemos encontrar la importancia de la palabra de Dios. Todo gira, todo tema, toda doctrina tiene que girar en torno a la palabra de Dios. Las falsas doctrinas son como un caballito de Troya. Se ven muy bien por afuera, parecen cristianos, pero el fin de ellos es la destrucción, porque su padre Satanás pues los ha enviado para eso. Y a las finales ellos te van a apartar de la palabra de Dios, como diciéndote que la palabra de Dios ya es una palabra anticuada. A las finales te llevan a un punto de filosofar, ¿no? Filosofar y tú mismo empiezas a hacer los análisis de acuerdo a los parámetros pues, que te han puesto. Entonces dices a las finales: sí, creo que la palabra ya está desactualizada. Como creo yo que esta falsa doctrina, mal llamada la gracia, está llevando a la gente, y ese va a ser el objetivo final. Y es más, yo he escuchado a varias personas decir que tienen este mensaje, ya los he escuchado decir que, bueno, es que la Biblia dice así porque fue escrito por los judíos y cosas como esta. Ellos tienen esa intención. Detrás de eso no les puede llevar a otro objetivo más que apartarte de la palabra de Dios. Es su objetivo principal, apartarte de la palabra de Dios. Y después escribir un libro. Por eso es que ellos, en lugar de leerte la Biblia y decirte: bueno, hermano, acá en 2 Corintios, acá en Gálatas te dice tal, ellos te dicen: no, es que acá en el libro que ha escrito tal autor, en el video número 58 que dijo el tal ministro, o sea, su base no es la palabra de Dios. Y ahí uno empieza a notar que aquí hay algo raro, ¿ok? Y eso es lo que ocurre. Amén. Bueno, hemos terminado con nuestro subtema de objetivo de las falsas doctrinas. Estamos viendo todo lo que son las falsas doctrinas, su objetivo, obviamente, y el siguiente video, en el cuarto video, vamos a empezar con el subtema de que el mismo patrón de las falsas doctrinas siempre empiezan igual, y en todas las épocas han estado. Amén, amén. Bueno, hemos terminado. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios los guarde de la sana doctrina. Oren por sus pastores. Bueno, a mi iglesia, a los que congregan en la iglesia que Cristo Jesús ha dado para que pastoree, les pido ahora que oren por mí, para que siempre me esté guardando de las falsas doctrinas y de las cosas que el mundo puede querer presionar hacia mi vida. Amén, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y en obediencia debemos hacerlo. Bueno, eso es todo. Me despido, esperándolos ver en el próximo video. Y recuérdese que Jesús es la palabra de Dios. Amén, amén.